Ok, buenas noches, queridos y queridas estudiantes. Vamos a empezar el día de hoy con nuestro cuarto espacio abierto para el aprendizaje. El día de hoy vamos a trabajar literatura en lenguas originarias, un tema bastante hermoso. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿tienen alguna duda ahorita? ¿Cómo van con sus proyectos? ¿Hay alguna situación que tengan de duda, de problema? Recuerden que ahorita está abierto el chat y está siempre disponible el mensajero en la plataforma para que me puedan mandar mensajito y yo les pueda apoyar. ¿Ok? Mientras ustedes ponen sus dudas o comentarios, vamos a empezar entonces con literatura en lenguas originarias. El miércoles estuvimos viendo la diferencia entre la literatura indianista, indigenista e indígena. Es bien importante resaltar de nuevo a los cronistas indígenas y a los cronistas españoles, que fueron los que, gracias a ellos, se preservaron todas las tradiciones y sobre todo literatura indígena. Uno de los autores más reconocidos en México en cuanto a literatura indígena es Nezahualcóyotl, muy famoso por sus poemas, y entonces en este momento les voy a compartir pantalla y vamos a ver uno de sus poemas. Escúchenlo muy bien, por favor, y como siempre, a partir de ahorita, cada video que veamos, cada obra que leamos, vamos a anotar en nuestro cuaderno todas las impresiones que les cause la obra, el video, o lo que les ponga. Vamos a anotar siempre qué nos hace sentir, qué nos da lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, qué sensaciones, qué emociones nos brinda. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Nehuatl nictlasohtla incenson tototl ikuikatl. Nehuatl nictlasohtla in chalchihuitl itlapalis. Iwan inauiyakmeh xochimeh. San oksenka kuali. Noikniuhtsin intlakatl. Nehuatl nictlasohtla. Ok. ¿Qué sentimientos, qué emociones les causó? Si lo pueden compartir en el chat, se los voy a agradecer muchísimo. Lo voy a volver a poner. Ajá. Me gustaría que cerraran los ojos y lo volvieran a escuchar. Nehuatl nictlasohtla incenson tototl ikuikatl. Nehuatl nictlasohtla in chalchihuitl itlapalis. Iwan inauiyakmeh xochimeh. San oksenka kuali. Noikniuhtsin intlakatl. Nehuatl nictlasohtla. Ok, rápidamente viertan por favor sus comentarios en el chat. ¿Qué emociones les hizo sentir? Obviamente tiene la traducción en español, pero ¿qué sintieron? ¿Qué efecto les da? ¿Qué sentimiento emana de su cuerpo, de su ser?
Vamos, vamos. Miguel, impresión, tristeza, melancolía. Yo considero que sí, sí, es melancólico luego por la musiquita, ¿no? Que le ponen. Por eso el miércoles les decía que ustedes al ponerle música al proyecto de Frankenstein y de la debutante, es diferente la sensación que brinda. No es lo mismo un texto o un proyecto con música o con imágenes a sin ellas. Alma dice igual tranquilidad y paz, ¿ok? Principalmente por la melancolía, exactamente por la melancolía de la música. Entonces, si nosotros le ponemos una salsa al poema, pues obviamente no va a ser lo mismo, va a haber una incongruencia, ¿no? Siempre hay que buscar entonces que en nuestros proyectos haya una congruencia entre la letra, la música, ¿ok? Para poder, perdón, para poder dar el mensaje que queremos dar. Todos podemos ser artistas. Yo les hago aquí una pregunta. ¿Ustedes consideran que son artistas? ¿Ustedes consideran que conocen a algún artista? ¿Por qué les pregunto esto? Al estar viendo el sentido de la vida, el para qué estamos, los artistas obviamente plasman sus emociones y sus ideas. Yo les voy a poner un claro ejemplo de cuando vemos a alguien como artista. Los que son papás o los que son tíos y llega el hijo o el sobrino con un dibujo, tal cual una carita con palitos y una carita feliz y una pelota. ¿Qué es lo que hacen cuando llegan sus hijos o sus sobrinos o a un niño que quieren mucho con el dibujo que les dan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo o sea, llega el primer dibujo del chamaquito o la chamaquita de sus hijos y qué hacen con ese dibujo? Dice Alma que en su caso le aplaude su esfuerzo. Y después de aplaudirle su esfuerzo, ¿qué haces, Alma? ¿Lo guardas? ¿Quién más? ¿Qué hacen? En una ocasión, mi hija mayor pintó toda la pared, la llenó así de esos muñequitos de bola con palos, como piernas y brazos. Y me causó gracia, obviamente sí, no fue muy fácil quitarlo, pero yo no lo quería quitar. Para mí era arte. ¿Por qué? Porque mi hija estaba expresando sus sentimientos, así como los hombres de las cavernas expresaban sus sentimientos. Entonces, si los niños pueden expresar esos sentimientos por medio de un dibujo, estamos hablando que la gente ha expresado durante toda la existencia del ser humano sus emociones y sus sensaciones también por medio de la poesía y por medio del arte, por medio de la literatura. Dice Alma que lo pega en la pared. Marcela, siento alegría, reconozco su esfuerzo, lo felicito, lo abrazo y guardo ese dibujo para siempre. Sí, yo tengo una caja llena de dibujitos y son mi tesoro. Así me dicen, ¿cuál es tu tu gran tesoro? Yo creo que esa caja es parte de mis tesoros, porque yo los considero arte. Y a lo mejor si los ve otra persona va a decir, ay, es un dibujo todo feo, pero tú lo consideras arte. ¿Por qué? Porque es de tu hijo. Entonces, hay que pensar en ese sentido que le da a la vida el autor de cualquier obra literaria, cualquier obra plástica, escultura, lo que sea, hay que tomar mucho en cuenta el sentido de la vida que tiene el autor y sobre todo lo que nos quiere hacer sentir. Es probable que a lo mejor el autor esté en un momento de desesperación, de tristeza, de depresión y escriba por escribir y no quiera manifestar, él no pretenda causarte alegría, ni asombro, ni tristeza. Sin embargo, todos sus sentimientos están plasmados ahí. Entonces, retomando la literatura indígena, pues obviamente no había una forma de escritura, o más bien no había dónde plasmar como ahorita que tenemos mucho acceso al papel. Entonces, por eso también se perdieron muchos archivos y muchas cosas importantes. Sin embargo, ya con el invento posteriormente de la imprenta y todo, se pudo hacer más fácil el
conocer todo este tipo de tradición y de lírica, ¿sale? Por eso todas estas poesías pasaron de generación en generación, se las contaban abuelos a los nietos, ajá, los nietos cuando tuvieron hijos los fueron contando a sus hijos y así sucesivamente, hasta que llegó alguna persona interesada en poder mostrar toda esta variedad, toda esta cantidad de cosas hermosas y se dedicaron a retomar y a rescatarlo y ahora sí pudieron plasmarlo en papel, mandarlo a la imprenta y poder ofrecernos entonces un libro en donde leer las poesías y entonces fue más fácil para la gente poder tenerlas. Si se dan cuenta, leyendas como La Llorona siempre se transmiten de generación en generación, de lugar en lugar cambian los personajes, cambia la trama, cambia el por qué mató a sus hijos, cambia el por qué sufre por sus hijos, cambia todo. Ajá, ¿por qué? Porque como vimos la semana pasada, que no es lo mismo la literatura oral que la literatura escrita, siempre que contamos una historia le quitamos, le ponemos, le cambiamos, ajá, es como un teléfono descompuesto, pero se va enriqueciendo la literatura de esa manera. Entonces, repito, personas interesadas en rescatar todo eso están o han rescatado esos sones, esas coplas, y es por eso que podemos tener Doña Blanca está cubierta de pilares y de oro y plata. ¿Quién en México, quién se encargó de rescatar todo ese tipo de coplas, de sones, de canciones infantiles que en la actualidad ya no se cantan mucho en los jardines de niños? ¿Quién se encargó de eso, queridos estudiantes? Se encargó Jaime Torres Bodet, fue secretario de la SEP cuando, en la época de José Vasconcelos, los dos estaban trabajando para fines educativos y vieron todo el rezago educativo que tenía México, todo en el analfabetismo en el que vivían las personas, mucha gente no sabía leer ni escribir. Entonces, junto con la escuela, se les ocurrió darle libros a todos los estudiantes. Absolutamente todos los estudiantes tenían que tener libros al alcance, libros gratuitos, y de ahí salió de ahí salieron los libros de texto gratuitos. Entonces, la gente, maestros, pedagogos, psicólogos, se encargaron de poder recopilar toda esa información, toda esa riqueza de la lírica tradicional mexicana. Y cada año en nuestros libros de la SEP, a los que les tocaron todavía los libros que estaban impresos en papel revolución, que borrabas mucho y se rompía el papel, se acordarán de muchas coplas, de muchos sones y de muchas canciones, rimas, que nosotros después cantábamos en nuestras rondas con los amiguitos, ¿no? En la calle cuando salíamos a jugar. Entonces, de esta manera es como se han rescatado toda esa lírica tradicional mexicana y es sumamente interesante. Ahora tenemos el YouTube y todas las cuestiones tecnológicas y podemos tener un acceso más fácil a ellas. Ahora, ya pasando, retomando la poesía indigenista, quiero hablarles de la literatura indígena. Los indígenas obviamente reconocen toda la cultura que tienen, la plasman en estas obras, ¿sí? Y con el paso de los años se ha querido rescatar las lenguas indígenas. Se dice que hay unas lenguas que ya están en extinción, otras que ya se extinguieron, pero han habido personas interesadas en rescatar y van a las comunidades a enseñarles español, enseñándoles español a estos indígenas. Entonces hay como un trueque, tú me enseñas español, pero yo aprendo tu lengua. Y entonces también los maestros de la ciudad les enseñan herramientas para poder escribir y herramientas culturales y entonces es igual una pluriculturalidad y un enriquecimiento entre ambas partes. De esta manera se están rescatando las lenguas indígenas. ¿Cuándo se había visto que hubiera tanto ímpetu en rescatar el náhuatl? ¿Cuándo se había visto que en las escuelas, en las prepas, nunca que yo recuerde,
Cuando yo iba en la prepa, nunca nos hablaron de lengua indígena. Nos ponían la materia de inglés o ponían idioma francés, en otras escuelas el alemán, así en las escuelas de paga, pero nunca, nunca nos brindaron el aprender náhuatl. ¿Se imaginan qué maravilloso sería que en las escuelas nos brindaran el náhuatl como segunda lengua o como una tercera lengua? Porque pues considero que también es muy importante, así como el inglés. Entonces, repito, de esta manera se han rescatado todas estas líricas tradicionales y con el uso de las tecnologías podemos entonces tener un acceso más fácil y ya no tenemos que ir a una biblioteca a buscarlo. Y tan fácil es el acceso que entonces ya nos traducen y ya podemos saber de qué se trata. En el proyecto que tienen que hacer es algo similar, ¿no? Tienen que escuchar qué sensaciones les causan, ¿sí? ¿Cuál les gustó más, si el náhuatl o si el español? Entonces, es lo mismo que lo que estamos haciendo en este momento con el poema de Nezahualcóyotl. Es de suma importancia recalcar que la literatura indígena, eh, espérenme, es un símbolo de libertad. No hablemos de nacionalidad, porque en ese momento los indígenas no sabían que era México. Ajá, pero sí es un símbolo eh, un símbolo tradicional de cómo vivían, qué hacían, qué les asustaba, qué les emocionaba, eh, ese amor por la tierra, ese amor por la vida, ese amor y respeto por los animales, pero también ese miedo por algunos animales. Entonces, los indígenas, como Nezahualcóyotl, lo que hacen es vertir en su poesía varios aspectos muy importantes de la tierra y de la vida. Si nosotros volvemos a ver el video, se los voy a poner en volumen muy bajo para que me puedan escuchar, pero después de la larga introducción, fíjense, ¿de qué habla la poesía indígena? Amo el canto del sensontle. Sensontle es este pajarito, este animalito. Uno de los temas importantísimos de los cuales los indígenas hablaban era acerca de las aves. Recuerden la importancia que tenían las aves, tanto que las plumas eran muy valiosas. Eran tan valiosas que la traían los reyes aztecas, los reyes mayas, las traían en los penachos, ¿sí? A pájaro de 400 voces, la importancia de las aves para ellos. El otro tema importantísimo para ellos era hablar del jade. Inclusive ellos le daban más valor al jade que al mismo oro. Obviamente muchas cosas estaban hechas de oro, pero el jade era de suma importancia y de eso hablaban muchísimo en sus poesías. Y el tercer tema importantísimo, las flores. Recordemos que México es uno de los países con más biodiversidad en el mundo y las flores hay de todos colores, tamaños, sabores, entonces eran también de suma importancia para los indígenas. Dice Alma que en una comunidad del estado de Hidalgo, una de sus hermanas va a dar clases a pequeños indígenas y como dice usted, ella enseña español y ella aprende su dialecto, que es el otomí. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Lamentablemente ahorita con toda la inseguridad que hay en el país, ya es un poco difícil llegar a las comunidades indígenas, pero aún así se trata de rescatar, porque de verdad que México es un país también con una gran diversidad de lenguas. Es de los países del mundo con más lenguas en su haber y es de suma importancia rescatarlas. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces ni siquiera son mexicanos los que hacen esos proyectos, son extranjeros los que vienen a hacer esos proyectos porque les interesa. ¿Qué es lo que pasa? Muchos mexicanos, pues sí, vamos a hacer una película o algo que hable de las tradiciones de Día de Muertos, ¿no? Pero no le daban al punto. Algo pasaba que no le daban al punto. Y cómo carambas llegaron los gabachos,
se vinieron a vivir a Michoacán, vinieron a hacer investigación a Mixquic, vinieron a hacer investigación a muchas partes de México, reunieron todo ese material y salió la película de Coco y les dio en toda la torre a todas las otras películas mexicanas. ¿Por qué? Porque se basó realmente en la esencia de México. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como mexicanos estemos desdeñando a las raíces de las que venimos? Porque realmente todos venimos de ahí, ¿no? Y no podemos negarlo, y no podemos hacernos a un lado y decir que no es cierto. Es el poema que está en el billete de 100 pesos. Exactamente, Miguel. Justamente eso les iba a preguntar, que si sabían en qué billete, en qué denominación de billete, de los de antes, no de los de ahorita que están también muy bonitos, sale Nezahualcóyotl y sale la poesía, el poema de Amo el canto del cenzontle. ¿Ok? Entonces, volviendo a la diferencia entre sentir en náhuatl o en una lengua indígena y escuchar en español algo también muy bonito que les quiero mostrar es lo siguiente. ¿Se acuerdan que les hablaba el miércoles de qué sentiría una persona que vive en Estados Unidos, que tuvo que emigrar a Estados Unidos, que extraña México, que no ha visto a su familia porque obviamente no pueden regresar, a menos que tengan la nacionalidad, que es muy complicado ya actualmente? ¿Qué sentirían si escuchan esto? Espérenme, esta no es. Espérenme. A eso voy a poner, pero... Qué lejos estoy del suelo donde nací. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera morir de sentimiento. Davishiga yo no Guayo fodo jiki kawanda nashitoni. Tanyai doi tata makwakui tanda no tachi. Nakwai kukui sashini toni. Oh tierra del sol, suspiro por verte. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Igual les paso el link para que lo puedan ver completo. Pero sí se mueve algo, se mueve mucho. Inclusive estando en nuestro propio país, mueve, ¿no creen? Ahora, si yo les pongo esta...
¿Cómo ven? Impresiones. Denme sus impresiones. Como dicen, es como echarle alcohol a la herida. ¡Ay, sí! Sí, sí, tristeza. Qué bonito. Me hace sentir tristeza y angustia. ¿Por qué te hace sentir tristeza y angustia, Marcela? ¿Cuál de las dos? ¿La de Canción Mixteca o La Llorona? Esta canción, dice Alma, se escucha tan bonita en náhuatl. Mi hija y yo nos la aprendimos para un evento cultural en la escuela y da un orgullo poder cantarla. Claro, claro. Y ustedes sí sabían que, bueno, cada año, desde unos años para acá, como unos 4, 5 años para acá, desde que salió la película de James Bond, en la cual grabaron aquí en la Ciudad de México y salen el Día de Muertos y todo, y las calaveras, a nadie en México se le había ocurrido en ningún momento hacer una bendita eh, parafernalia, ningún desfile en el cual pudieran presumirle al mundo las catrinas, el papel maché, todo lo hermoso del Día de Muertos, las flores. A nadie se le había ocurrido. A ningún político se le había ocurrido mostrar, así como en Estados Unidos hacen el desfile del Día de Gracias, en Navidad y el 4 de julio y no sé qué tantos desfiles hacen, y más en Nueva York hacen unos desfiles hermosos y todo el mundo está así maravillado, ¿no? Inclusive hacen en un estado de Estados Unidos un desfile de carros alegóricos de flores, una hermosura. A nadie se le había ocurrido. Pero viene James Bond a grabar a México, a la Ciudad de México, y hay calaveritas, de cierta manera sí agabachado, porque pues sí se nota la gabachez, vaya la palabra, de ese desfile que sale en el 007. Pero bueno, dicen, ¡ay, qué bonito, qué buena idea! Habríamos de hacer un desfile de esos. Y ahí van y hacen el desfile. Maravilloso, sí, sí, sí es padre. Este año por fin pude ir porque pues, por la pandemia se canceló un año o dos, no, uno. Y este año, bueno, el año pasado fui, yo estaba fascinada viendo a la Catrina de Diego Rivera y a la Catrina de Frida Kahlo y iban bailando así, y de repente, con música tradicional mexicana precisamente, y se hacían que se besuqueaban Frida y Diego y toda la gente enardecida, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones ya están empezando a creer en eso, a ver esa importancia. Fíjense que Día de Muertos en Pátzcuaro, Michoacán, yo no he tenido la fortuna de ir, pero dicen que antes era una belleza. ¿Por qué antes? Porque ahorita ya dicen, ay, vámonos a Pátzcuaro en Día de Muertos, y ya nada más van a emborracharse, a hacer fechorías, a hacer cosas que no tienen que hacer por respeto a las tradiciones y a las costumbres de los nativos, ¿no? Entonces, imagínense, tienen que venir los gabachos a enseñarnos que podemos rescatar, que podemos hacer. Yo considero que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros mismos de seguir con esa generación de generación, pasar de boca en boca todo ese tipo de cosas. ¿Quién de sus hijos saben coplas o saben Doña Blanca está cubierta de pilares y oro y plata? ¿Quién de sus hijos, ustedes con quién de sus hijos juegan a toc toc? ¿Quién es la vieja Inés que quería? ¿Un listón? ¿De qué color? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? Porque la tecnología nos vino a invadir, el gabachismo nos vino a invadir, las series gabachas antes de que existiera Netflix, nos las metían en el canal 5 y estábamos todos viendo Dawson's Creek y todas esas series gabachas y nos olvidamos de lo nuestro. Entonces, ¿tienen idea? Ahora, lo que ustedes tienen que hacer entonces para este proyecto es precisamente de dónde soy, de dónde vengo. Pues yo nací en la Ciudad de México. Pero ¿de dónde vengo?
¿De dónde son mis papás? Los que tenemos entre 30 y 40 años, somos hijos, gran parte de los que tenemos entre 30 y 40 años, la mayoría somos hijos de personas que emigraron a la Ciudad de México. Y si no, pregunten, vean, fulanito, mi compadre querido, pues su papá venía de Chihuahua, su mamá venía de Hidalgo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la Ciudad de México se hizo multicultural. Ajá. Pero no confundamos multiculturalidad con pluriculturalidad. ¿Cuál es la diferencia? Ciudad de México, una ciudad multicultural. ¿Qué significa? Que en la Ciudad de México vive gente de todos los estados de la República Mexicana que migran para acá por falta de trabajo, por falta de oportunidades, porque vienen a estudiar, por lo que sea, ¿no? Llegan a México, se instalan. Llegan unos chinos, se instalan. Llegan los judíos, se instalan. Llegan de los países de Sudamérica y se instalan. Se hace una ciudad multicultural, o sea, una mezcla de culturas. Todas viven. Tenemos al vecino que a lo mejor es de Brasil. Yo tuve una maestra que era de Brasil. En la carrera tuve una maestra que era judía. O sea, era una maestra que vivió todo el acabose de la guerra. Inclusive en su brazo tenía tatuado el número. Entonces todo el mundo decía, ay, es que me tocó la maestra judía, me va a tocar la maestra judía. Y es que todo el mundo hablaba de la maestra judía, porque era así como que, wow, o sea, una persona sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo y de todo el rollo que le hicieron a los judíos, está viva y me está dando clases. Era maravilloso. Entonces, se hace una ciudad, se hace un país multicultural. A diferencia de la pluriculturalidad sí es esa mezcla y ese encuentro de muchas culturas, pero la diferencia es que en la pluriculturalidad todas esas culturas sí conviven, sí coexisten, ¿sí? Sí construyen una sociedad, se puede decir, sí hay tolerancia. Sí queda claro la diferencia entre multiculturalidad y pluriculturalidad. Sí, Uriel, fíjate que vi lo de Huejutla. Yo conocí a alguien de Huejutla y me platicaba mucho del chantolo, me platicaba de los tamales, esos grandotes, gordotes que preparan, de toda la tradición de Huejutla. Yo decía, wow, qué bonito. El problema es que pues ya no me casé con él y ya no pude conocer toda esa tradición y toda esa cultura. Pero por todo lo que me platicaba este cuate, yo me quedaba impresionada de pensar, wow, qué bonito. Y ahora que vi ese video, yo dije, mira cómo son las cosas, qué bonito todo eso de la Huasteca y qué interesante, ¿no? Y qué bueno, Uriel, que digas tú, pues mi papá es de Huejutla y entonces saber tus raíces, ¿no? Saber de dónde vienes, a dónde vas, que tus hijos sepan de dónde vienen. Dice Miguel, la canción de La Llorona siempre despierta un sentimiento de orgullo por ser mexicano, pero también de tristeza. Sí, es muy melancólico, y más cuando has perdido a alguien, porque la misma letra lo dice, ¿no? Si yo les pregunto, ¿de qué habla la canción de La Llorona? ¿De qué se trata? ¿A quién fue hecha? ¿Se la dedicaron a alguien? ¿Qué me contestarían? ¿Qué me contestarían acerca de La Llorona? Ya sea que sí lo sepan o que no lo sepan y que lo intuyan. ¿Por qué les pregunto? Porque vamos a cerrar el foro de Aprendiendo precisamente con la verdadera historia de a quién fue dedicada La Llorona. Entonces yo ahorita no les voy a decir. ¿Por qué? Porque quiero que vayan al foro y vean el cierre del foro y vean y se queden así como que de, ¿sale? Pero ustedes díganme sus impresiones. Si han escuchado la canción de La Llorona, los versos, recordemos, salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi, se repite.
Hermoso huipil llevabas, que la Virgen te creí. Hay otra estrofa. ¿Se acuerdan que hablamos de los versos y las estrofas? Todas las estrofas de La Llorona están compuestas por 4 versos, ¿sí? Que son la repetición. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Se repite. Hermoso huipil llevabas, que la Virgen te creí. Rima creí con vi. Ajá. Otra estrofa. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto, que cuando las mueve el viento parece que están llorando. Viento y Camposanto riman. Ajá. Entonces, ¿sí la han escuchado o no o se las pongo? Y a ver, ustedes me dicen que se las pongo en español. Ahorita la busco en lo que nos salí, porque ya me va a botar esta cosa. Recuerden que nos volvemos a meter. Marcela habla sobre un hombre enamorado de una mujer. Yo no. ¿Tú no qué, Uriel? ¿No la conoces? Marcela, habla sobre amor y dolor. Ok, vamos a salirnos porque ya nos queda menos de un minuto y me va a cortar en cualquier momento y nos volvemos a meter. Y les busco esta cosa tan hermosa de La Llorona en español. Sale y vale.